Que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes que están en esta hora dispuestos y atentos a escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque hoy en nuestra gran campaña virtual, el que tiene oídos para oír, oiga, hemos de compartir el tema número 18 de la serie. Aunque usted no lo crea, ya estamos en el tema número 18 que hemos titulado El cartel de los sapos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios en oración para así iniciar el estudio de su palabra con su dirección y obviamente con su presencia con nosotros como el invitado de honor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado y exaltado seas ahora y por siempre. Estamos listos, Señor, para escuchar el tema titulado El cartel de los sapos y necesitamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos dé entendimiento, nos mantenga conectados con el cielo para que así todos seamos edificados, salgamos fortalecidos y tengamos una experiencia en victoria. Porque lo pedimos según tu voluntad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En el tema de hoy queremos tomar un momento para iniciar identificando tres elementos importantes que se encuentran registrados en Apocalipsis 12. En primer lugar, el versículo 3 y 4 habla de un dragón que está frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vimos en algún tema anterior que eso se cumplió cuando el rey Herodes, utilizado por Satanás, estuvo dispuesto a matar a Jesús aún en su propio nacimiento. Sin embargo, no lo logró porque no era la voluntad de Dios. Así que en el contexto de hoy, el dragón del versículo 3 y 4 representa a los reyes de la tierra. El segundo elemento se encuentra registrado en el mismo capítulo 12, versículos 14 y 15, donde habla de una serpiente que también es el dragón, que arroja agua de su boca tras la mujer por tiempos y la mitad de un tiempo, que es equivalente a 1260 años. Este elemento vamos a identificarlo como Roma papal porque hemos visto a lo largo de la serie que ella calza perfectamente con las características bíblicas. Así que tenemos en primer lugar los reyes de la tierra. Y en segundo lugar tenemos a Roma papal. Vamos a ver ahora en el texto 16 y 17 del mismo capítulo que aparece un tercer elemento o un tercer integrante. El texto dice que la tierra ayudó a la mujer porque la tierra abrió su boca y tragó el agua como de un río para detener la persecución en Oriente. Pero después de eso, el texto 17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer porque en realidad este tercer elemento tiene dos etapas. En el verso 16 está cumpliendo su primera etapa cuando es semejante a un cordero y ayuda a la mujer. Pero en el texto 17 entonces está cumpliendo su segunda etapa cuando se cumpla la profecía que dice que el mismo que tenía cuernos semejantes a un cordero y ayudó a la mujer en el versículo 16 terminará persiguiéndola y atacándola porque hablará como un dragón. Y ese tercer elemento representa a los Estados Unidos protestantes. Así que a manera de repaso, rápidamente hemos visto que hay tres elementos, tres integrantes claramente identificados en Apocalipsis 12. Versículos 3 y 4, los reyes de la tierra. Versículos 14 y 15, Roma papal. Y los versículos 16 y 17, los Estados Unidos protestantes. ¿Cuántos elementos? 3. ¿Cuántos integrantes? 3. ¿En cuál capítulo los hemos identificado? En Apocalipsis 12. Ahora, lo que vamos a hacer es
identificar estos mismos tres elementos, pero en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque allí también aparecen de una forma muy clara y muy contundente. Por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 13, dice la Biblia que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Allí se está refiriendo a los reyes de la tierra que le dan poder, trono y autoridad a la iglesia romana. En otras palabras, Roma política le entrega su poder a Roma religiosa. Por lo tanto, la primera que estamos identificando en este capítulo serían los reyes de la tierra, simbolizados por el versículo 2 como un dragón. Después de eso, encontramos en el versículo 5 y 6 que se habla de la bestia que gobierna por 42 meses y habla blasfemias contra Dios. Hemos visto claramente que el único sistema que cumple con estas características, que gobierna por 42 meses, que es equivalente a 1260 años, y que habla blasfemias contra Dios porque perdona pecados y porque se hace pasar por Dios aquí en la tierra, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estamos hablando del papado. Así que el segundo elemento es Roma papal. Primer elemento, los reyes de la tierra, versículo 2. Segundo elemento, Roma papal, versículos 5 y 6. Vamos a buscar rápidamente el tercer elemento que queremos identificar en este capítulo 13. Y para ello vamos a leer otra vez el versículo 11 que dice así: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hemos estudiado esto en temas anteriores y no hay otra nación que cumpla con estas características sino los Estados Unidos de Norteamérica, porque la tierra representa un hemisferio despoblado. Y esta nación subía gradualmente para aquel entonces cuando Roma papal perdió su poder. Además de eso dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, porque en su primera etapa ella ayuda a la mujer cuando traga el agua de la persecución y le da refugio en su hemisferio. En su primera etapa, ella establece 2 principios fundamentales para su nación, que son los cuernos semejantes a los de un cordero, una nación sin rey y una iglesia sin papa, libertad civil y libertad religiosa, republicanismo y protestantismo. Estos son los 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero el texto dice que en su segunda etapa esta misma nación termina hablando a través de sus leyes y decretos como un dragón, porque perseguirá a la mujer y restaurará a Roma papal a su total poder y autoridad. Entonces, al igual que Apocalipsis 12, aquí tenemos los 3 elementos plenamente identificados. Versículo 2, los reyes de la tierra. Versículos 5 y 6, Roma papal. Y el versículo 11, los Estados Unidos protestantes. ¿Estamos conectados? Gloria sea el nombre del Señor. Con eso en mente, voy a invitarles a ir ahora conmigo al capítulo 16 de Apocalipsis, para leer juntos los versículos 13 y 14 que dicen así: Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Notemos que el texto 13 menciona a los 3 integrantes en orden. Número 1, el dragón, que representa los reyes de la tierra. Número 2, la bestia, que representa a Roma papal. Y número 3, el falso profeta, que representa a los Estados Unidos protestantes. En otras palabras, estamos hablando de los poderes civiles, de la reina del sur y de las muñecas de la mafia.
¿Por qué a los Estados Unidos protestantes se le identifica acá como un falso profeta? Bueno, porque aparece en Apocalipsis 13:11 con cuernos semejantes a los de un cordero. Aparentemente es un profeta de Cristo. Aparentemente está haciendo la obra de Cristo. Pero cuando abre la boca, el texto dice que habla como dragón. Cristo es el cordero, pero habla como dragón. Por lo tanto, es un profeta falso que logra arrastrar a las mayorías, porque a través del espiritismo, el texto 13 y 14 dice que estos tres integrantes o sistemas están siendo utilizados por los demonios para ir en contra de Dios y obviamente en contra del pueblo de Dios aquí en la tierra. Y es muy importante recalcar que el versículo 13 menciona que estos tres, el dragón, la bestia y el falso profeta, son espíritus inmundos a manera de ranas. ¿A manera de qué? A manera de ranas. Por eso he llegado a la conclusión de que el verdadero cartel de los sapos está compuesto por esta triple alianza. Y el diablo utiliza a estos tres sistemas para batallar contra el Dios Todopoderoso, porque según la Biblia, el mundo entero estará en total apostasía cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora bien, hay un aspecto que no puedo pasar por alto cuando estudiamos estos temas y sobre todo cuando estudiamos las profecías de los eventos finales. Y es el hecho de que cuando Dios habla de el dragón, o cuando habla de la bestia, o cuando habla del falso profeta, en español estaremos diciendo los poderes civiles, la reina del sur o las muñecas de la mafia. Dios no está hablando de individuos. Dios no está hablando de personas. Dios está hablando de sistemas, de estructuras, de organizaciones que han sido levantados por Satanás para arrastrar a individuos a la perdición. Porque dentro de estos sistemas, sea los poderes civiles, sea el catolicismo o sea el protestantismo apóstata, hay muchas personas honestas, sinceras, con temor de Dios en sus corazones, enamorados de Cristo y que no conocen estas verdades porque el capo se ha encargado de mantenerlos engañados. Recuerden que la Biblia dice en Apocalipsis 12 y el versículo 9 que el capo engaña al mundo entero. Y dentro del mundo están los poderes civiles que están siendo engañados por el capo. Dentro del mundo está la iglesia católica que está siendo engañada por el capo. Y dentro del mundo están las iglesias protestantes apóstatas que también están siendo engañadas por el capo. Por eso Dios manda su palabra, su mensaje, su amonestación para que miles y millones de personas dentro de estos tres sistemas que son sinceros, honestos, amantes de Cristo, temerosos de Dios, puedan conocer estas verdades y la verdad de Dios le pueda hacer libre. Es muy importante que yo deje claro ese asunto porque Dios, repito, no está hablando de individuos, sino que está hablando de organizaciones. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender, querida hermana? ¿Está conectada, sí o no? ¿Hay gente sincera allí? Claro que sí. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Dentro de los poderes civiles, Dios tiene pueblo. Dentro del catolicismo, Dios tiene pueblo. Dentro del protestantismo apóstata, Dios tiene pueblo. Por eso Él dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Si se queda en esa estructura, va a participar con el pecado de la estructura. Si se queda en esa organización, va a participar del pecado de la organización.
Pero si usted abandona la estructura y abandona la organización porque sigue amando a Cristo con todo su corazón, entonces Dios dirá: bien hecho, siervo fiel y prudente, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y es por eso que Ezequiel 33, versículos 1 en adelante, habla de la importancia de que los atalayas de Jehová cumplan a cabalidad su ministerio. Permítame leer lo que dice el texto 1 de Ezequiel 33. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Palabra de quién? Palabra de Jehová. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Paremos allí. Lo que el texto está diciendo es que Dios ha escogido personas en esta tierra para utilizarlos como sus atalayas. Personas que han recibido la palabra de Dios para compartirlo con sus semejantes. Y como ellos conocen su voluntad, deben de proclamarlo con certeza. Deben tocar la trompeta correctamente para que el pueblo se apercibiere y para que el pueblo pueda escapar de la destrucción que se avecina. Si el pueblo escucha a la atalaya y el pueblo decide no hacer caso, el texto 4 dice que viniendo la espada lo herirá, pero su sangre será sobre su cabeza. En otras palabras, el individuo, la familia, la nación, el pueblo que escucha al siervo de Dios predicar estas maravillosas verdades y hace caso omiso porque no quiere renunciar a sus conceptos, no quiere renunciar a sus creencias, no quiere renunciar a su comodidad, y más bien prefiere culpar al predicador de ser negativo, de ser alarmista, de ser pesimista, porque no está dispuesto a aceptar una así dice Jehová. El texto dice que si ese es el caso de la persona, nación o pueblo, entonces morirá cuando venga la espada, pero su sangre será sobre su cabeza, porque no podrá decirle a Jehová en el juicio final: es que yo no sabía, es que a mí nadie me predicó, es que a mí nadie me enseñó, porque Jehová te dirá claramente que mandó a su siervo Watson a pegar gritos a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, de día y de noche, en video y en audio, para que tú conocieras la verdad y la verdad te hiciera libre. Por lo tanto, no hay ninguna justificación, no hay ninguna excusa para no ser salvo, porque Dios todavía tiene atalayas en esta tierra proclamando su verdad. Por eso el texto 5 sigue diciendo: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Qué interesante es ese versículo 5, porque allí menciona que habrá unos que no se van a apercibir cuando escuchen la trompeta, mientras que habrá otros que sí se van a apercibir y van a librar su vida. O sea que en la misma campaña virtual, con el mismo predicador, presentando los mismos sermones, la gente que lo escucha reacciona de dos formas distintas. Unos lo aceptan, lo creen, lo abrazan, glorifican a Dios, exaltan el nombre del Señor por la verdad bíblica, y otros se molestan, se incomodan, se indignan y acusan al predicador de ser totalmente intolerante. ¿Me estoy explicando, queridos hermanos? Es el mismo sermón, pero la gente reacciona distinta. La gente lo acepta de una manera diferente a partir de su corazón,
y a partir de su experiencia. El texto dice que unos se apercibieron y libraron su vida, mientras que otros no se apercibieron y su sangre fue sobre su cabeza. El problema entonces no está con el predicador. El problema entonces no está con la campaña. El problema entonces ni siquiera está con los títulos de los sermones. El único problema que hay está con el corazón humano, porque Cristo dice que los que son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También Cristo dice que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Y por eso San Juan 7:17 dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que predica Watson es de Dios o si Watson está hablando por su propia cuenta. Sigamos leyendo el versículo 6. Dice así: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esos dos textos están diciendo que si Dios me revela su palabra, de acuerdo al texto 7, oirás la palabra de mi boca. Y yo no amonesto al pueblo, yo no predico la palabra a tiempo y fuera de tiempo, si yo no anuncio que viene la espada y que hay que prepararse y que hay que refugiarse en Jehová y que hay que consagrarse para la salvación. Entonces la persona morirá en su pecado, pero Dios me culpará, me demandará la sangre de esa persona. Y por eso yo predico el evangelio por mi propia salvación, porque la Biblia dice en Primera de Corintios, el capítulo 9 y el texto 16: ay de mí si no anunciar el evangelio. Es un gran privilegio conocer la palabra de Dios, pero es una gran responsabilidad delante de Jehová conocerla y no predicarla. Por eso la Biblia enseña que nosotros que hemos sido escogidos por Jehová, preparados por Jehová, tenemos que proclamar la palabra de Jehová sin adulterar. Porque si no está en la palabra, de ese tema aquí no se habla. Pero si está en la palabra, entonces a Watson le toca predicarlo así como está escrito. Porque si Dios lo dice, yo lo creo, y por su gracia yo lo haré. Por eso el texto 8 y 9 del mismo capítulo 33 termina diciendo: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú, hablando de Watson, si tú, Watson, no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esto no es un juego, mi hermano. Esto no es un asunto que yo hago simplemente porque no tengo nada más que hacer. Lo hago porque de esto depende mi salvación. Dios me escogió, Dios me capacitó, Dios me iluminó, Dios me bendijo, y ahora Dios me dice: lo que has recibido de gracia, dad de gracia, porque el tiempo está cerca, el mundo está llegando al final de su historia. La triple alianza está arrastrando con las multitudes a la perdición, porque ellos son el verdadero cartel de los sapos. Así que, Watson, deja de estar tonteando y dedícate a predicar la palabra, porque la gente necesita saber quién es el dragón, quién es la bestia, quién es el falso profeta, y explícalo en un idioma que ellos puedan manejar. Es por eso que le he hablado del Señor de los cielos.
También por eso le hablé acerca del capo y que sin corona no hay paraíso y que hay que buscar a Cristo bajo la luz de la luna para que podamos reflejar su carácter como un clon, porque si no es así, a otro perro con ese hueso. ¿Y para qué te digo que no? Sí, porque al final del día es importante que sepas que estamos viviendo en la hora pico y además de eso estamos en lista de espera. Y por si fuera poco, si la mona se viste de seda, mona se queda. Y también le dije que en la mañana de la resurrección, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Le dije eso o no, mi hermana? ¿Usted no estaba ese día? Ah, bueno, pero yo lo dije. Yo dije claramente que en la mañana de la resurrección, el que se duerme por 1000 años más porque es dormilón, entonces se va a levantar para el juicio final y para ser lanzado al lago de fuego. Pero el que madruga, entonces Dios le ayuda. Yo también me tomé el tiempo para mencionarle que matando el perro se acaba la rabia y que la que va a estar dominando en este mundo político religioso va a ser nada más y nada menos que la reina del sur. Obviamente le dije que ella recibió una herida en su primera etapa y que la que se va a encargar de restaurarla a su poder son las muñecas de la mafia. Y una vez que las muñecas de la mafia la restauren a su poder, entonces me acuerdo muy bien que le dije que ella va a ser la usurpadora, porque va a usurpar la gloria y la adoración que merece Cristo. ¿Se acuerda que le dije eso? Es que yo estoy hablando en un idioma que usted me pueda entender, porque Jehová me dijo: Watson, te di mi palabra, amonesta al pueblo y asegúrate que el pueblo te pueda entender. Por eso en el tema de ayer te dije que cuando la reina del sur y las muñecas de la mafia establezcan un decreto de ley santificando el domingo como día de adoración, entonces tendremos que decirle a Cristo: Señor, ellos dicen que estoy pecando porque estoy desobedeciendo su ley, pero esa es una ley terrenal y tu palabra me enseña que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque si amarte es pecado, quiero ser pecador. Estas son algunas de las cosas que me acuerdo haberle comentado, porque según la escritura, no solamente mi salvación está en juego si me callo la boca, sino también tu salvación por morir en ignorancia. Así que la ecuación bíblica es tan sencilla como esta: necesito predicar la palabra para que te salves tú y para que me salve yo, porque el cartel de los sapos está preparando este mundo para una total rebelión contra el Creador. Permítame ilustrar lo que estoy diciendo a través de una historia muy interesante que aparece registrada en San Marcos, el capítulo 6. ¿Qué libro dije? San Marcos. ¿Y cuál capítulo dije? Capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre en la Biblia llamado Juan el Bautista? Vamos a repasar rápidamente algunos aspectos de la historia registrada en San Marcos 6. Por ejemplo, allí se menciona 4 personajes importantes. Número 1, el rey Herodes. Número 2, Herodías, que era la cuñada de Herodes o la mujer de su hermano. Número 3, la hija de Herodías, que en este contexto vamos a llamarla Salomé. Y número 4, el siervo de Dios llamado Juan el Bautista. Allí tenemos la triple alianza. Simbólicamente, allí está el cartel de los sapos, porque Herodes representa los reyes de la tierra. Herodías representa la gran ramera y la hija de Herodías representa a las hijas de la ramera. Allí están los poderes civiles, allí está la reina del sur y allí están las muñecas de la mafia. Triple alianza, el verdadero cartel de los sapos. Con eso en mente, quiero que lea conmigo lo que dice el texto 17 al 19. Marcos 6, 17 al 19. Dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, no olvide ese detalle, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano,
pues la había tomado por mujer. Es decir, el rey Herodes estaba cometiendo adulterio con Herodías porque ella era la mujer de su hermano. Ella entonces está actuando como una gran ramera. Sigo leyendo. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Pregunto, ¿quién aborrecía a Juan y quería matarlo aunque no podía? ¿Era Herodes el poder civil o era más bien Herodías el poder religioso? El texto dice que Herodías le acechaba, quería matarle, pero no podía. En esta historia, Herodías representa perfectamente a la gran ramera, a la reina del sur, que es la que acecha y aborrece al pueblo de Dios, aunque no puede matarlo sin la ayuda del poder civil. ¿Me estoy explicando? Es una historia profética, hermanos. Es una historia fascinante. Es una triple alianza en miniatura. Es el cartel de los sapos en blanco y negro, porque en Apocalipsis entonces aparece el cartel de los sapos en alta definición. Notemos otro aspecto importante en el texto 18. Dice así: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué decía Juan? Juan denunciaba la relación existente entre Herodías y Herodes. Eso era adulterio, era ilícito. Y el siervo de Dios, que fue escogido como atalaya, clamaba a voz en cuello y no se detenía. El texto de Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Cuando intenten detenerte, alza la voz. Cuando intenten intimidarte, alza más la voz. Cuando intenten matarte, sigue clamando a alta voz. ¿Por qué? Porque tú eres mi atalaya, tú eres mi siervo, tú eres mi mensajero, y necesito que proclamen la verdad a tiempo y afuera de tiempo. Por lo tanto, Juan decía: Herodes, no te es lícito tomar a esa mujer, porque ella es la esposa de Felipe. Y obviamente la mujer se calentaba, echaba chispas y le acechaba para matarlo, pero no podía porque le hacía falta el poder civil. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Me están siguiendo, sí o no? Muchacho, permítame leerle otro aspecto importante en el texto 20. Marcos 6, versículo 20. Dice así: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Qué interesante este texto, porque Herodes representa a los reyes de la tierra. Y allí podemos ver claramente que aún en el sistema del poder civil, entre los reyes de la tierra habrá personas que van a escuchar de buena gana a los siervos de Dios. En cada uno de estos tres sistemas, sea los reyes de la tierra, sea el papado o sea el protestantismo apóstata, todavía hay gente, y me gusta pensar que hay muchísima gente que está dispuesta a escuchar a los siervos de Dios de buena gana. Gente que todavía guarda a los siervos de Dios. Gente que todavía reconoce a los siervos de Dios que son justos y varones santos. Gente que todavía está dispuesta a aceptar la escritura predicada por los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos sistemas la Biblia enseña que Dios tiene un pueblo entre los católicos, un pueblo entre los protestantes apóstatas, un pueblo entre los políticos, los poderes civiles. Dios no hace acepción de personas y Dios conoce vuestros corazones. Por eso necesita levantar atalayas, necesita levantar personas que llamen el pecado por su nombre, que no se vendan ni se compren, porque no predican para agradar a los hombres. En Gálatas 1 y el texto 10 dice la Biblia: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a
a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los siervos de Cristo, los atalayas de Cristo, los instrumentos de Cristo, no predican para agradar a su congregación, no predican para entretener al pueblo, predican porque es urgente arrepentirnos de nuestros pecados, es urgente ser transformados por el poder de Cristo, es urgente ser limpiados en la sangre del Cordero, porque estamos viviendo en la hora pico. Los verdaderos siervos de Cristo no están interesados en quedar bien con la audiencia, no están interesados en quedar bien con la gente, están interesados en la salvación de los sinceros y también están interesados en la gloria de su Dios. Por eso la Biblia enseña en el libro de Marcos, el capítulo 6 y el versículo 20 y 22, otro punto importante de esta triple alianza que se revela en miniatura en esta historia. Leo textualmente la primera parte del texto 22, dice así: y entrando la hija de Herodías, paremos allí. ¿Entrando quién? La hija de la ramera. Esta es entonces la ramerita, porque el texto dice que la gran ramera tiene hijas que también son rameras. Por lo tanto, Herodías tiene su hija que también es igual de ramera que ella. Y el verso 24 dice: saliendo ella dijo a su madre. Paremos allí. Es evidente que la hija de Herodías, la hija de la ramera, entra y sale, vive al ritmo de su madre. Lo que su madre le dice, ella lo hace. Su madre le recomendó entrar para bailar delante del rey y lo hizo. Y cuando el rey le hizo la oferta de pedirle algo a él, ella salió de la presencia del rey para ir a consultar con su madre, porque ella vive al ritmo de su madre. Muy importante conectar eso con el tiempo del fin, porque la Biblia enseña que la gran ramera tiene sus hijas y las hijas de ella viven al ritmo de la madre. Entran y salen al ritmo de la madre. Si la madre cambia el día de reposo del sábado al domingo, las hijas aceptan el domingo al ritmo de la madre. Todas y cada una de estas muñecas de la mafia que aceptan la autoridad de la reina del sur por encima de la autoridad de Dios, en realidad están enseñando con su conducta que ellas viven al ritmo de su madre. Por eso ahora quiero leer contigo lo que dice el versículo 25, hablando de la hija de la ramera. Dice así: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La historia enseña que esta idea no nació en la mente de la hija de la ramera. Esta idea nació en la mente de la gran ramera llamada Herodías. Sin embargo, la hija es tan ramera como la madre que ella le dice al rey: yo soy la que quiero la cabeza de Juan. Note lo que el texto dice: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ella no dice: mi mamá quiere la cabeza de Juan, aunque eso a mí no me parece. No, ella dice: a mí me interesa, yo quiero, yo necesito que usted cumpla su promesa y me entregue en un plato la cabeza de Juan, porque la hija es tan ramera como la madre. Y ambas juntas se encargarán de perseguir al pueblo de Dios, de martirizar al pueblo de Dios, al igual como lo profetiza la palabra de Dios. La Biblia enseña que en el tiempo del fin, la gran ramera, la reina del sur, en unión con las hijas de la ramera, que son las muñecas de la mafia, ambas juntas perseguirán a los siervos de Dios, perseguirán al pueblo de Dios, porque los reyes de la tierra, la gran ramera y las hijas de la ramera, o más bien para que sea fácil de entender, los poderes civiles, la reina del sur y las muñecas de la mafia, juntos conformarán la triple alianza, o lo que usted y yo entendemos hoy como el cartel de los sapos. Hermanos que me escuchan,
Esta historia es impresionante porque fue registrada hace miles de años y lo vivió en carne y sangre el siervo de Dios llamado Juan el Bautista, pero representa en pequeña escala lo que ocurriría en el final de la historia a nivel mundial. La gran ramera en esta historia es Herodías. Los poderes civiles o los reyes de la tierra en esta historia es el rey Herodes. Y las hijas de la ramera o las muñecas de la mafia en esta historia es la hija de Herodías, que en esta ocasión hemos identificado como Salomé. Sígame ahora al versículo 27 y 28 para leer otro aspecto importante. Dice así: y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. ¿A quién se la dio? Se la dio a la hija de la ramera. Ahora quiero que note lo que hizo la hija de la ramera en el momento que tuvo la cabeza del siervo de Dios en el plato. Escuche bien, sigo leyendo. Y entonces el guarda le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio ¿a quién? La muchacha la dio a su madre, porque ambas trabajan juntas para perseguir al pueblo de Dios. Estas representan a la reina del sur y las muñecas de la mafia que van a implementar la marca la bestia, y entonces aquellos que se rehúsan a someterse a su autoridad serán perseguidos a muerte. Ambas están de acuerdo, ambas son rameras, ambas van en contra del siervo de Dios, ambas son usadas por Satanás. Y la Biblia dice en el texto 17 que estas dos rameras, la gran ramera y la hija de la ramera, no solamente se encargaron de martirizar o decapitar al siervo de Dios, a la atalaya de Dios, sino que también antes de decapitarlo se encargaron de cortar su ministerio. ¿A qué me refiero con cortar su ministerio? Lean conmigo el texto 17. Dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. ¿A quién prendió Herodes? A la atalaya de Jehová, a Juan. Y le había encadenado en la cárcel. ¿A dónde metieron a Juan? Juan estaba encarcelado y encadenado. Ahora el texto sigue diciendo que Juan fue encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Por causa de quién? Por causa de Herodías, la que estaba detrás de la cabeza de Juan desde un inicio, la que estaba detrás de la vida de Juan desde un inicio, la que estaba detrás del ministerio de Juan desde un inicio, era la gran ramera. ¿Por qué? Porque Juan denunciaba sus pecados. ¿Por qué? Porque Juan exponía sus falsedades. ¿Por qué? Porque Juan le abría los ojos al pueblo para que se dieran cuenta que no era lícito lo que hacía la gran ramera. ¿Me estoy dando a entender? Dicen en español que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero esta historia está tan clara y tan contundente que permítame leer un detalle más antes de ir cerrando con este tema del cartel de los sapos. Lean conmigo el texto 21 que dice así: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Paremos allí. La primera parte del texto 21 dice que vino un día oportuno. Eso es importante conectarlo con lo que dice el texto 23 al inicio. Dice así: y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. ¿Cómo inicia el texto 23? Con un juramento. ¿Cómo inicia el texto 21? Mencionando que llegó un día oportuno. Y ahora noten el texto 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento. ¿A causa de qué? Lo que está pasando aquí es que cuando le piden la cabeza de Juan, el rey se entristeció. Pero a causa del juramento que hizo en el texto 23,
Y ese juramento lo hizo porque había llegado un día oportuno en el texto 21. Entonces no pudo retractarse y tuvo que liquidar y martirizar a Juan, aunque eso lo entristeció. En el final de la historia, la Biblia enseña que habrá un día oportuno cuando se va a promulgar un juramento mundial, un decreto de ley mundial en el cual todos y cada uno de ellos que rehúsen someterse a la reina del sur, que dicho sea de paso trabaja en armonía con las muñecas de la mafia, entonces como llegó el día oportuno para implementar la ley dominical bajo juramento, decreto de ley a nivel mundial, entonces los siervos de Dios serán encadenados, serán encarcelados, serán martirizados. ¿Por qué? Porque llegó el día oportuno. ¿Por qué? Porque habrá un juramento, un decreto de ley, y a través de él, entonces todos y cada uno de ellos que sigan clamando a voz en cuello sin detenerse como atalayas del Dios vivo, tendrán que sufrir las consecuencias. Apreciados hermanos y amigos que me escuchan, el cartel de los sapos, el verdadero cartel de los sapos, se encuentra registrado en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. La Biblia dice que son el dragón, que representa los reyes de la tierra, la bestia, que representa a Roma religiosa o al papado o Roma papal, y el falso profeta, que representa a los Estados Unidos protestantes. Los tres sistemas juntos se encargarán a través del poder que reciben de los demonios, porque el texto 14 dice que son espíritus de demonios que van y hacen señales en todo el mundo. Todo el mundo será afectado por el cartel de los sapos. Nadie podrá ser neutral. Nadie podrá lavarse las manos como Pilato. Nadie podrá inventar un tercer grupo, porque Cristo dice que solamente hay dos grupos. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Hay que ser frío o caliente. Hay que entrar por la puerta ancha o la puerta angosta. Mi hermano que me escucha, se está acabando el tiempo para ser neutral. Delante del universo nunca ha habido un momento más solemne que el que se avecina sobre la faz de la tierra. Y por eso Dios tiene hombres y mujeres, atalayas de Jehová, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, predicando este mismo evangelio eterno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando hablamos de evangelio, es importante aclarar que no es que hayan otros evangelios, porque la Biblia dice en Gálatas 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mi querida hermana que me escuchas, no es que hay otro evangelio y uno puede escoger, es que me gusta más este evangelio que aquel. Oh, no. La Biblia dice que solo hay un evangelio. Y Apocalipsis 14 dice que ese evangelio es el eterno, el que existe desde Génesis 3:15, cuando Dios dio la promesa de la venida de la simiente de la mujer. Cuando Dios anunció que enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese evangelio que se proclamó delante de la serpiente para que Adán y Eva escucharan, es el mismo evangelio que transcurrió por los años, por los siglos, por los milenios, hasta llegar a nuestra generación, porque no es que hay otro evangelio. Y la verdad bíblica que se predica hoy, a la luz del mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, es la verdad que corresponde
dice a esta generación que nos ayuda a identificar quién es el capo, quién es la reina del sur, quién es las muñecas de la mafia, porque ellos juntos están llevando al mundo a la perdición. Por eso el texto 6 dice que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay algunos de ustedes que han dejado de escuchar la campaña virtual porque quieren un evangelio diferente. Hay algunos de ustedes que están molestos conmigo porque quieren escuchar un evangelio diferente. Pero el texto 7 dice que no es que haya otro evangelio. No hay otra opción para ser salvo. No hay otro camino para conocer quién es el capo, la reina del sur y la muñeca de la mafia. No hay otra manera de entender Apocalipsis. Esta es la verdad de Dios. Y aunque usted rechace la verdad hoy, la verdad de Dios tiene la particularidad de que fue verdad ayer, es la verdad hoy y será la verdad mañana. Porque Isaías 48 dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, aleluya, permanece para siempre. El negro se puede morir, pero la palabra permanece para siempre. El negro puede apostatar, pero la palabra que predicó permanece para siempre. El negro se puede paniquear, pero la palabra que enseñó permanece para siempre. Porque el maestro dijo en San Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, aleluya, mis palabras no pasarán. Por eso el texto 8 de Gálatas 1 sigue diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa ese versículo? Bueno, en español lo que está diciendo el apóstol es que no hay otro evangelio diferente, y por lo tanto, aunque sea un famoso teleevangelista, aunque sea un famoso disque apóstol, aunque sea un famoso disque profeta, si trae un evangelio diferente al que os hemos anunciado, al que os hemos presentado, el texto bíblico dice: aunque sea un ángel del cielo, que sea anatema. Esto es un asunto de vida o muerte, mi hermano que me escuchas, porque no podemos negociar con la palabra de Dios. No podemos cambiar la palabra de Dios para que se adapte a nosotros. No podemos bajar la norma de Dios para que nos calce a nosotros. Tenemos que aceptarla así como está escrito. Tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito, porque si Dios lo dice, yo lo creo. Y por eso el texto 9 dice: como antes hemos dicho. ¿Cómo qué? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Paremos allí. Este es el tema número 18 de la serie. Y como antes os hemos dicho. Hay tantas cosas que os he dicho. Hay tantas enseñanzas que os he dicho. Hay tantos símbolos que os he dicho. Hay tantos títulos que os he dicho. Hay tantas verdades que os he dicho. Hay tantos argumentos que os he dicho. Hay tantas conclusiones que os he dicho. Hay tantos ejemplos que os he dicho. Y la Biblia dice en el texto 9: como antes os hemos dicho, en el tema número 1, en el tema número 2, en el tema número 3, en el tema número 4, en el tema número 5, en el tema número 6, en el tema número 7, en el tema número 8, en el tema número 9, en el tema número 10, en el tema número 11, en el tema número 12, en el tema número 13, en el tema número 14, en el tema número 15, en el tema número 16, en el tema número 17. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. No me retracto de absolutamente nada que os hemos dicho. También en el tema 18 lo repito, lo sostengo, lo mantengo, no me retracto, no me avergüenzo. Es la verdad de Cristo. Aunque te incomode, sigue siendo la verdad de Cristo. Aunque te molestes conmigo, sigue siendo la verdad de Cristo. El evangelio para mí es poder de Dios.
Y por eso lo repito, y por eso insisto, y por eso mantengo el dedo en el renglón, porque la Biblia dice que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea anatema, que sea condenado y que el Señor lo reprenda. Termino con el siguiente versículo, Gálatas el capítulo 1 y el texto 11 y 12, que dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Me acuerdo como si fuera hoy que hace muchos años, cuando jugaba pelota y soñaba llegar a las grandes ligas, el Señor Jesucristo me escogió, me llamó y me dijo: hijo de hombre, te he puesto por atalaya delante de los hombres. Todo lo que reciba de mi boca lo utilizarás para amonestar y para preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. Y entonces decidí aceptar el llamado, decidí dejar el bate, dejar el guante, dejar la pelota para tomar una Biblia, un micrófono y un púlpito para predicar el evangelio del Señor. Y apreciado amigo que me escuchas, ciertamente no tengo un título de teología, por consiguiente no soy teólogo. Eso significa que no conozco griego, no conozco hebreo, no conozco homilética ni hermenéutica, no conozco de escatología, no conozco nada de eso. Pero ¿saben una cosa? Conozco a Cristo, y ese Cristo maravilloso, ese Cristo poderoso, ese Cristo misericordioso se me ha manifestado en la soledad del desierto y me ha revelado su palabra. Por eso es que digo que el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, porque fue por revelación de Jesucristo. Y Cristo me dijo: guaso, mi negro, predica la palabra, muchacho, predícala a tiempo y fuera de tiempo, predícala de día y de noche, predícala en video y en audio, predica, Watson, predica, porque aunque muchos se molesten, se indignen, se calienten, hay algunos que están diciendo en esta hora: gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por la verdad, gloria a Dios por la campaña virtual, gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por el Espíritu Santo, gloria a Dios por ambos testamentos, gloria a Dios por la luz, gloria a Dios por los santos ángeles, gloria a Dios el Padre, gloria, gloria, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.